Me di cuenta de que en todos los videos hablo de los free tours y cuento que siempre que llego a una ciudad nueva hago un free tour. Incluso hay ciudades donde he repetido después de un par de años, pero nunca expliqué en detalle cómo funcionan. Así que me parecía útil explicar qué son los free tours, cómo funcionan, alguna experiencia no tan buena que he tenido, cuánto se suele pagar, porque aunque en español los traducimos como tours gratis, no son gratis. Así que este video va a ser corto e informativo y espero que te aclare todas las dudas sobre los free tours, porque para mí son una excelente herramienta para los viajeros. Así que vamos a empezar por lo más básico. Los free tours o tours gratis son recorridos turísticos en los que no se paga una tarifa fija por adelantado, sino que cada participante paga al finalizar el tour según su satisfacción con esa experiencia. Algunas personas lo definen a este pago como propina, pero en realidad una propina es algo que se da además del pago, un extra, y en este caso ese pago es el pago por el servicio mismo, por el servicio que brindó ese guía. Esto es importante tenerlo en cuenta. Más adelante vamos a hablar de cuánto se suele pagar, que suele ser la pregunta más repetida. Y se los llama free tours o free walking tours porque son recorridos que se hacen caminando. En algunos casos excepcionales hemos tenido que hacer algún trayecto en transporte público, pero esto te lo avisan antes de hacer la reserva. Son casos excepcionales. Me acuerdo, por ejemplo, en Berlín, que por supuesto la mayor parte del recorrido era caminando, pero hicimos un trayecto en transporte público, después nos bajamos y seguimos caminando esa parte del barrio, pero esto te lo avisan antes, así vos llevas ya tu ticket listo para usar. Para mí este tipo de tours es una forma fantástica de explorar una ciudad nueva, de conocer su historia, su cultura y lugares emblemáticos acompañados de un guía local. Con esto pasamos al siguiente punto: ¿quién da este tipo de tours? Puede ser que lo dé una persona que nació en ese lugar. Por ejemplo, en Estambul y en Sofía, Bulgaria, los dieron personas nativas pero que hablaban perfecto español. O puede ser que los den extranjeros que son de países de habla hispana pero que viven en el lugar. Y ambas experiencias están buenas. Cuando es una persona nativa está bueno tener como el punto de vista de esa persona que nació y creció en ese lugar, pero cuando son extranjeros también está bueno porque tenés esa perspectiva de alguien que viene desde afuera, y también suelen contar anécdotas y comparar su país de origen con el lugar donde están viviendo, si les costó insertarse en la sociedad, adoptar esa nueva cultura, si les costó aprender el idioma o este tipo de cosas, que para mí también es enriquecedor. Por eso, además del contexto histórico y lugares emblemáticos, suele haber anécdotas que le dan un toque extra, o también suelen recomendar lugares escondidos, no tan turísticos, y consejos de esos que solo las personas que viven en el lugar conocen. Los free tours son muy populares y sobre todo en ciudades grandes, muy turísticas o en temporada alta te sugiero reservar con bastante anticipación. La plataforma que uso es Civitatis, te la dejo en la descripción, y también te dejo un artículo de mi blog con un listado de más de 100 free tours que hay en Europa. Desde esta plataforma puedes elegir la fecha y la hora. En las ciudades más grandes suele haber más de un free tour por día. Por ejemplo, en París vi que hay hasta 6, así que entra y busca en la ciudad que vas a visitar y fíjate la disponibilidad. También puede pasar que en ciudades menos turísticas haya solo un par de veces a la semana y no todos los días. En esta página puedes leer toda la info, por ejemplo, cuál es el punto de encuentro, que suele ser un lugar bastante conocido, y te aclaran cómo vas a identificar al guía. Generalmente tienen algún paraguas de un determinado color que te lo aclaran en la descripción. Te dice también la duración, que suele ser de 2 a 3 horas, pero esto depende de cada ciudad y tour específico. También puedes leer opiniones de otros viajeros, ver info sobre el itinerario, que no es exacto porque suele haber algunos lugares extras, algunas sorpresas que siempre traen los guías. Todos estos datos se pueden leer antes de hacer la reserva y también los vas a recibir en el mail después de hacer la reserva. Y algo importante que al menos Civitatis lo empezó a implementar desde este año es que al momento de hacer la reserva no haces un pago, pero sí haces como un pago de 5 euros a modo de seguro, que esto, si vas al tour o lo cancelas con anticipación, no se te cobra, pero en el caso de que no vayas al tour y no lo cancelaste antes, sí te cobran estos 5 euros. Esto lo empezaron a hacer porque había mucha gente que reservaba y después no iba y no cancelaba, y esas personas ocupaban un lugar que podría estar ocupando una persona que sí quería ir al tour. Pero la cancelación es gratuita. Si lo haces dentro de las horas que te dicen, no se te va a cobrar nada, así que no es ningún problema. Solo hay que ser responsables y si no vamos a ir, cancelar. Y ahora vamos a la pregunta del millón: ¿cuánto se paga en un free tour? Y voy a repetir esto por si
alguien se saltó el resto del video y vino directo a esta parte. Los free tours no son gratis, sino que no tienen una tarifa fija que se paga por adelantado, sino que después de que termine el tour, cada participante valora su experiencia y hace el pago según su valoración. Una traducción más acertada que se usa un poco menos es tour libre. Pero hay que tener en cuenta que cada guía paga una tarifa fija por cada participante. Esto seguramente que varía en cada país, en cada ciudad, pero recuerdo de algunos casos de algunos guías que han dicho que pagan 3,50 euros por cada participante. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta al momento de dejar el pago, porque si alguien deja 5 euros, el guía se estaría quedando con un pago de 1,50, y para un tour de 2 horas o más, que generalmente son súper completos, dan mucha información, más de lo que uno espera, generalmente superan las expectativas. 1,50 por el trabajo de un guía me parece poco, pero más allá de lo que a mí me parezca, hay un acuerdo común, una práctica común, es dejar alrededor de 10 euros. Hay personas que dejan más y hay personas que dejan mucho menos, aunque el tour haya sido muy bueno. Pero como viajera que disfruta de este tipo de tours y se enriquece, quiero que seamos conscientes de que este es el trabajo de los guías y que por más que no cobren una tarifa fija, seamos conscientes del valor que aportan y lo retribuyamos para que este tipo de tours sea sostenible y siga existiendo. También hay que tener en cuenta que el pago es por persona. Si es un grupo de amigos o una familia de 4 personas, el pago corresponde a hacerlo por cada una de esas personas, no por el grupo. Y quería compartir también algunos consejos y experiencias a lo largo de estos años que llevo haciendo free tours. Hice una cuenta rápida y ya participé de más o menos 40 free tours. Y el primer consejo es que si ya tenés tu fecha de viaje y vas a una ciudad grande, bastante turística, que hagas la reserva con tiempo, así podés elegir el día y el horario que te queda mejor. Y segundo, y relacionado a esto, es que trates de hacer el free tour el primer día de tu viaje, si es un viaje corto, o los primeros días, la primera semana, si es un viaje largo, porque después con esa información y ese contexto ya podés recorrer el resto de lugares por tu cuenta, conociendo más el lugar. A veces los guías recomiendan otros lugares extras para visitar, lugares gratuitos que no son tan conocidos, lugares donde ir a comer a buen precio, donde va la gente local. Entonces me parece útil tener esta información los primeros días para después aprovecharla el resto de tu recorrido. Otro consejo también para las ciudades donde hay más de un free tour, generalmente las ciudades grandes y más turísticas, es hacer primero el tour general y después los otros free tours específicos. Por ejemplo, en Berlín está el free tour general y después hay otro free tour del muro de Berlín y otro free tour de misterios y leyendas. Entonces hacer primero el general y después hacer los otros. Lo mismo en París, en Londres hay varios, está el general y después otros específicos de algunos barrios en Londres. Hay uno en el Museo Británico. Bueno, vas a encontrar toda la info en el artículo de mi blog donde está el listado por ciudad. Ahí los tenés todos agrupados. Y como contras o experiencias no tan buenas, algo que está bueno tenerlo en cuenta, que me ha pasado, es que en las ciudades más chicas o menos turísticas, que no reciben tanto turismo de personas que hablan español, porque sí recibieron quizás más turismo nacional, hubo veces que han cancelado el free tour porque no se llegó al mínimo de personas. Esto lo aclaran también en la descripción cuando haces la reserva, que se necesita un mínimo de X personas, te lo aclaran ahí para que el free tour se realice. Y me ha pasado muy pocas veces, pero me han avisado el día anterior que ese free tour se cancela por no llegar al mínimo de personas. La gran mayoría de las veces, casi siempre, tuve muy buenas experiencias, de esas que te superan las expectativas, pero una vez me pasó de que no estuvo tan bueno, no estuvo tan genial como los otros, pero igualmente me sirvió porque aprendí cosas, descubrí lugares y datos que no hubiese conocido si no hubiese sido por ese guía. Y también puede ser que haya ciudades que no tienen directamente free tour en español. Lo que hago primero es buscar en Civitatis. Generalmente si no sale en Civitatis un free tour en español es porque en ese lugar no hay. Igualmente hago una búsqueda en Google, busco en otras plataformas como por ejemplo Get Your Guide, y si no encuentro en español, empiezo a buscar en inglés. En Civitatis a veces hay algunos en inglés y si no, busco en Google. A veces también no hay un free tour en español, pero hay un tour que se paga con tarifa fija por adelantado, así que puede ser como segunda opción este tipo de tours o un free tour en inglés o un tour de pago en inglés en aquellos lugares donde no hay ni siquiera un free tour en inglés. Contame si ya conocías este tipo de tours, si participaste de alguno y si te gustó el video, si te sirve la info, te voy a pedir que dejes tu like, que comentes, que compartas, que te suscribas al canal y todas estas cosas que me ayudan un montón y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.